La vista de Dios solo llega hasta ciertos lugares. Al menos eso creo yo. Por eso la expresión de que cierto sitio está abandonado por Dios siempre me ha parecido muy acertada, para describir dichos lugares donde la luz divina nunca ha hecho acto de presencia o bien dejó de hacerlo. ¿Y todo para qué? Para dar paso a las tinieblas, a una maldad tan densa como un miasma que cubre todo a su paso. Y en medio de dicha oscuridad, se suscitan los hechos más aterradores, inexplicables, retorcidos y que atentan contra la sanidad de aquella pobre alma que le toque vivirlos. Y en esta historia, aquellas pobres almas somos mi madre y yo. Uno de los primeros recuerdos que tengo, tan vívido como si hubiese ocurrido todo ayer, es uno en el que me encuentro en un frondoso bosque que quedaba atrás de aquella pequeña casona donde viví por un tiempo junto a mi madre. Era muy temprano en la mañana. Hacía frío, y el viento que movía esos enormes árboles parecía susurrarme algo en el oído. Era una melodía, una canción de cuna que venía de lo más recóndito del bosque. Mis piernas, casi moviéndose por sí solas, empezaron a dirigirme en la dirección de aquella voz casi fantasmal que se escuchaba a lo lejos. La luz del sol que apenas salía se iba perdiendo a mis espaldas. Pero lejos de asustarme y volver, decidí adentrarme más. Llegué a un sendero que iba en subida. Los árboles de esa parte parecían mucho más altos de lo normal. Y recuerdo alzar la vista hasta las copas y ver cómo las ramas más altas empezaban a agitar violentamente. Tanto así que llegué a pensar que los árboles iban a desplomarse en cualquier momento. Y, cuando menos pensé, salí de aquel sendero a un terreno muy similar al nuestro. Y sobre dicho terreno se alzaba una casa de 2 pisos, en su mayoría hecha de madera y pintada de negro en su totalidad. Atrás de la casa, en diagonal, había un molino viejo, estático a pesar de la ventisca que hacía, pero aún así dejaba escapar aquel característico ruido que hacen los molinos. Con la inocencia de una niña que no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, me fui acercando a la casa, rondándola con la esperanza de poder ver algo en su interior. Caminé hacia el molino, bajo el cual se encontraba un pozo sellado con tablas y concreto, y entonces volví a escucharlo. En la ventana lateral del segundo piso, a unos cuantos metros en diagonal de donde yo me hallaba, una luz se encendió de repente. Por unos cuantos segundos intercambié miradas con una anciana que parecía sostener algo en sus brazos. La saludé, pero la mujer solo se dio vuelta y se alejó de mi vista, y la luz de aquel cuarto se apagó. Me dirigí a aquella ventana, caminando por un costado de la casa hasta volver al frente, y una vez ahí, aquella triste canción de cuna volvió a sonar. Desde afuera podía ver cómo se iluminaba cada habitación por la que esa extraña mujer se paseaba, como si llevase una vela o una lámpara en mano, pero lo único que traía era aquel extraño bulto cubierto por un rebozo escarlata, el cual arrullaba como si de un bebé se tratase. La vi bajar por las escaleras, atravesando el salón hasta llegar a la entrada, por lo que pude detallarla mejor. Llevaba un vestido rojo de un material semitraslúcido que dejaba ver su cuerpo desnudo. Cabello corto, cano y sucio que le llegaba a los hombros.
Noté enseguida lo extremadamente delgada que era esa mujer. Y era precisamente eso, su delgadez, la que hacía resaltar más aquel vientre inflado que parecía que en cualquier momento iba a explotar. El rostro inexpresivo y hasta cierto punto sereno de aquella anciana me generaba inquietud. A pesar de que era una niña, de que nunca me habían hablado de la existencia de Dios, del diablo, de los fantasmas, puesto que no recuerdo mucho antes de eso, aún así sentía que eso que estaba frente a mí no era algo bueno. La única persona aparte de mí que yo conocía era mi mamá. Y aquel encuentro con la anciana fue mi primera interacción con otro ser que no fuese mi madre. Ven, pasa. Está haciendo frío. Toma un poco de atole. Te va a gustar. Tengo juguetes. Mis hijos quieren jugar contigo. Ven. Una voz dulce pero imponente salió de esos labios ennegrecidos y secos. Una voz que reverberaba mezclándose con el quejido del molino y el viento. Pero ese sentimiento de inseguridad me frenaba. Ya no era capaz ni de mirarla directamente a esos ojos cubiertos por cataratas y lagañas. Entre más la detallaba, más espeluznante y asqueroso me resultaba su aspecto. Ven, pasa ya. No me hagas rogarte, niña. No me hagas ir por ti. Insistió la extraña mujer una vez más. Yo negué con mi cabeza, y entonces su expresión cambió. Primero unos ojos con ira se clavaron en mí, pero luego, después de unos pocos segundos, ella sonrió. Su mano empezó a acariciar aquel bulto entre sus brazos, y de repente ese olor que nunca antes había sentido comenzó a inundar mis fosas nasales. Ese olor a muerte, a putrefacción, a heces. Y por el enjambre de moscas que empezó a posarse sobre el rebozo, supe que era de ahí, de aquel bulto que ella cargaba, de donde provenía ese nefasto aroma. De repente vi hacia adentro de la casa. Por el ventanal que daba a las escaleras, una figura empezó a bajar. Algo de piernas largas, pero que no terminé de detallar porque el miedo me obligó a retroceder. Y con pasos acelerados, empecé a alejarme de aquella casa. Y la anciana se quedó en la puerta, viendo como si su presa se le hubiese acabado de escapar. Y en el momento en que dio un paso adelante, yo empecé a correr. Mientras corría por el oscuro bosque gritándole a mi madre, detrás de mí, los árboles parecían doblarse a los lados como si estuvieran abriéndole paso a alguien o a algo que me venía siguiendo. No me atreví a voltear a ver, pero sé que algo venía detrás mío. Las ramas de los árboles parecían extenderse hacia mí como si quisieran atraparme para entregarme a eso. O al menos en mi mente de niña, y quizás por el miedo así lo recuerdo yo. Y como un faro en la oscuridad, a lo lejos escuché la voz de mamá gritando mi nombre desesperadamente y yo empecé a llamarla también. Vi a lo lejos mi casa. Y justo en la entrada del bosque, estaba mamá, quien al escucharme corrió en mi dirección. Cuando me vio, su rostro era de completa alegría y alivio, pero tan pronto su mirada se dirigió por encima de mis hombros hacia lo profundo del bosque. Sus ojos se abrieron y sus labios temblaron. Y entonces corrió más rápido hacia mí, gritándome que corriera también, que me tirara a sus brazos, y al lanzarme ocultó mi cabeza en su pecho y me ordenaba que no fuera a levantar la vista, que por nada del mundo fuera a abrir los ojos. Yo solo gritaba con terror y mamá intentaba calmarme diciéndome que ya estábamos cerca a la casa.
Tan pronto como salimos a nuestro terruño, mamá se apresuró a entrar. Me escondió bajo la cama y luego de cerrar la puerta y la ventana se metió conmigo y me decía que guardara silencio, que no fuera a llorar, que todo iba a estar bien, pero que necesitaba que yo me quedara tranquila. Todo mientras acariciaba mi cabello y besaba mi frente. Solo recuerdo aquel ventarrón que azotaba los viejos muros de la casa. Pero a pesar de que estaba haciendo frío, yo sentía calor. Mis ojos empezaron a cerrarse y aquellas frases que recitaba mamá una y otra vez, ahora las escuchaba lejos. Lo único que podía ver ahora era oscuridad. Ese día conocí el miedo. Y ese día fue también la primera vez que vi a mi madre asustada. Cuando abrí los ojos ya era de noche. Las veladoras iluminaban todo al interior. Aquellas viejas paredes cubiertas por cruces. La humilde cocina del fondo. La pequeña mesa del comedor donde mamá solía tejer. Y ahí mismo se encontraba ella, con una de esas cruces en la mano y con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo sentía un dolor punzante en la cabeza y al tocarme sentí un paño húmedo sobre mi frente. Había tenido fiebre todo el día. Cuando entramos a la casa después de salir del bosque, yo había empezado a arder. Me sostenía la cabeza y le gritaba a mamá que me dolía mucho, pero esa parte no la recuerdo. Fue mamá quien me la contó después. Afuera ya no se escuchaba nada más que los búhos y una que otra ave más, y cuando le pregunté a mamá qué había ocurrido en el bosque, no supo qué responder. Solo me dijo que volviera a la cama, y que a partir de ese momento tenía terminantemente prohibido entrar a ese lugar yo sola. Pregunté también por la extraña mujer y la casa negra que había visto, y mamá guardó silencio un rato. Después, me respondió que lo que yo había visto no era posible, que nosotras dos éramos las únicas personas que vivían de ese lado del río. Claro, el río quedaba a unos minutos de la casa, después de cruzar un viejo puente y un arroyo. Y en el tiempo que nos quedamos ahí, nunca vimos vecinos o algo por el estilo. Ahí era donde mamá y yo solíamos ir a lavar ropa y a bañarnos. Y en todo el lugar no había ninguna casa. Mamá se sentó a un lado de la cama y tocó mis mejillas para ver si aún estaba caliente, pero la fiebre ya había pasado. Durante las próximas semanas, mamá optó por llevarme con ella al trabajo, a la plantación del rancho Las Cruces. La única condición es que siempre debía estar al pie de ella. No me permitía alejarme por nada del mundo. En ese lugar no solo conocí más personas, sino también notaba la indiferencia, las miradas malintencionadas y los murmullos que la gente nos dirigía a mi mamá y a mí. Éramos invisibles a excepción de cuando se nos ordenaba algo. Y cuando escuchaba algún caballo acercándose, me hacía esconderme bajo su falda. Decía que era por mi bien, que era mejor que nadie de los que vivían en ese rancho me viera. Y cuando el día terminaba, y poco antes de que cayera la noche, una carretilla alada por 2 burros nos acercaba al río. Y con una lámpara de petróleo en mano y una de las cruces que mamá había empezado a llevar consigo en la otra, atravesábamos parte de ese bosque hasta llegar al viejo puente, y entonces ya estaríamos de vuelta en casa. Un día después de terminar la jornada, mamá y yo regresábamos muy contentas a nuestro hogar. Ese día nos habían regalado un saco de tortillas, una bolsa de frijoles, papas y una canasta con algunas verduras como forma de compensación por las pocas monedas que se nos dio de pago. Pero no importaba. Con eso tendríamos más que suficiente para un mes, y con el dinero sobrante podríamos comprar leche, queso y quizás con suerte algo de carne. Veníamos las dos cantando por el bosque,
Mamá me tomaba de las manos y me hacía dar pequeños saltos entre la raíz de un árbol y la otra. Pero entonces, la llama de nuestra lámpara empezó a hacerse débil y a nuestro canto se sumó una voz más. Una voz que venía de arriba de nosotras, y en la parte más alta de un árbol un poco más atrás de donde estábamos, sobre la copa de este yacía aquella anciana de rojo, sentada pero flotando, sosteniendo el putrefacto bulto entre las manos mientras ella cantaba con la mirada perdida, con esos ojos que ahora emanaban un extraño brillo, igual de tenue al de nuestra lámpara. Antes de que mi madre me pudiera tapar los ojos, la vi flotar por sobre los demás árboles en dirección al río, haciendo caso omiso de nuestra presencia, pero al mismo tiempo dejándonos saber que nos había encontrado. Mamá me cubrió la boca para que no gritara. Luego también me cubrió los ojos, me cargó y corrió el resto del camino a la casa. Aún no sé cómo le hizo para no botar la comida en su afán. Mamá entró y puso los canastos con todo sobre el comedor y trancó la puerta. Preparó algo para la cena y luego me pidió que la ayudara con algo. Solo debía arrodillarme frente a la cama, entrelazar mis dedos y repetir todo lo que ella dijera con los ojos cerrados. Y luego me explicó de alguna manera lo que era la fe. Me dijo que todo lo que dijera tenía que decirlo con mucho deseo, con anhelo y sobre todo, creyendo en cada palabra. Así fue como mi mamá me enseñó a rezar. Señor, tú que todo lo puedes, tú que todo lo ves, oculta nuestra presencia con tu manto. No dejes que el mal entre a esta casa. No abandones a tus siervas a merced del maligno. No nos abandones a merced de aquel que habita las tinieblas. No nos abandones a merced de aquel que habita las tinieblas. Todas las velas se apagaron de golpe, y mamá y yo nos arrinconamos en un pequeño espacio que había entre la cama y la pared. Alguien había abierto la puerta y comenzó a recorrer con pasos lentos nuestra casa. El aire que entraba apestaba a muerte y azufre. Los pasos se detuvieron a pocos centímetros de nosotros, y cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, pude ver que frente a nosotros había alguien de pie. Alguien muy alto, delgado, casi esquelético. Sabía que no era la anciana porque la cabeza de este ser era grande como la de un animal. Hacía ruidos extraños, muy guturales, como si intentara comunicarse y le costara hacerlo. Pero aunque la mayoría de sus balbuceos no los entendí, hubo una frase que aún recuerdo, clara como el agua. Tu Dios te dejó en las tinieblas, a mi merced. ¿Aún crees en él? Sé que no fue mi imaginación porque tan pronto dijo esas palabras, mi mamá entre gritos empezó a decirle que se callara, que se largara de nuestro hogar. Y en respuesta, la criatura frente a nosotros soltó una carcajada y en esa oscuridad vi cómo se dio vuelta y salió. A los pocos segundos, la puerta se cerró y las veladoras se encendieron de nuevo. Solas. En ningún momento nos paramos a hacerlo. Todo parecía estar en orden salvo por las cruces que ahora estaban apuntando hacia abajo. Le pregunté a mamá por qué las cruces estaban volteadas, pero ella, en su intento por proteger mi pequeña mente, me dijo que no me preocupara por eso,
que quizás al abrirse la puerta el viento las había volteado, pero luego se puso de rodillas frente a mí. Tomó mis manos en las suyas que no dejaban de temblar y me dijo con una voz suave, tierna pero a la vez preocupada: hay muchas cosas que no te puedo explicar por ahora. Eres muy pequeña para entenderlo todo, pero eso no quiere decir que te mienta. Escúchame bien, hija. Allá afuera hay cosas muy malas. Cosas que les gusta hacer daño a niños buenos como tú. Lo que vimos hoy es una de esas cosas y lo que acaba de entrar a nuestra casa es incluso más malo que la mujer de rojo, ¿me entiendes? Solo quiero que me prometas algo, hija. ¿Puedes hacer eso por mí? Yo asentí con mi cabeza y ella puso una mano en mi mejilla. Bien, pase lo que pase, quiero que nunca creas nada de lo que ellos te digan. Nunca hagas caso a sus invitaciones. Mienten. Solo mienten. Y por favor, nunca dejes de rezar. Nunca permitas que te digan que es inútil. Es lo que quieren hacerte creer. Y es eso lo que nos protegerá. ¿Prometido? Prometido, respondí yo. Al amanecer, y antes de que saliera el sol, me despertó la voz de mamá en la puerta. Solo una vela estaba prendida, pero iluminaba lo suficiente para que yo pudiera ver de quién se trataba. Conversaban bajito como para que yo no me fuera a despertar. Y parado frente a mi madre estaba un señor muy elegante, ya de edad madura, de contextura gruesa y de un gran bigote blanco. Ya lo había visto en una que otra ocasión cuando iba al rancho, pero mamá nunca me dejaba acercarme a él. Bueno, a nadie de aquella casa. En lo poco que pude rescatar de dicha conversación, mamá le decía que ya no podíamos quedarnos ahí. Decía algo sobre la madre, que no era seguro tenerme ahí porque la madre iba a venir por mí, y que por lo que más quisiera, nos dejara volver al rancho. Pero el viejo solo le decía: sabes que no es posible, Socorro. No después de todo lo que pasó ahí. Dejar que ustedes vuelvan sería ponerla en riesgo. Ya buscaré algo para ustedes, pero no prometo nada. ¿Estamos? Después de haber dicho esto, el hombre le dejó a mi mamá otra bolsa con comida y se marchó. La escuché sollozar. Sentada en el comedor, la vi escondiendo su rostro en sus manos. Yo empecé a dormitar nuevamente y creo que tuve un sueño, o quizás no lo fue del todo. Pero lo que sucedió es que aún estando dormida escuché un llanto en nuestra casa. Pensé que era mi madre que seguía llorando, pero ella estaba a mi lado con su brazo alrededor de mí. Abrí un poco mis ojos, por unos escasos segundos, y en la silla del comedor donde previamente estaba mi madre, ahora había alguien muy pequeño, como un niño sentado. Él era el que lloraba. Pero mi vista, borrosa por el sueño, solo visualizaba una silueta oscura en ese rincón. Yo estaba tan cansada que me volví a dormir. Cuando salió el sol, mi mamá me despertó y me sirvió el desayuno. Ese día tendríamos que bajar al río a lavar la ropa. El cielo estaba despejado y de un azul tan intenso como hermoso. Me sentía segura caminando de su mano. Ni siquiera pensaba en lo que había ocurrido el día anterior. Llegamos hasta el río y mientras mamá terminaba de lavar la ropa me dio permiso de jugar un rato, mas no tenía permitido alejarme más de la cuenta. Estaba a pocos metros de ella, literal a unos cuantos pasos, cuando una bruma espesa empezó a formarse de la nada. Y en cuestión de segundos, mi mamá desapareció de mi vista. Empecé a llamarla, y ella a mí, pero su voz se escuchaba muy lejos. Y ahí supe que por algún extraño motivo estaba apartada de ella.
¿Pero en qué momento? ¿En qué momento si yo nunca me moví? Podía ver a unos cuantos metros de mí, sobre una piedra a mitad del río, a esa mujer de rojo. Yo continuaba llamando a mi madre, pero su voz parecía alejarse más. Mientras tanto, la mujer comenzaba a avanzar hacia mí, pero no caminaba. Ella daba un paso, solo un paso, y aparecía metros más adelante de donde estaba, como una imagen intermitente. Iba acercándose a mí con los brazos extendidos hasta que me alcanzó. ¿Por qué no quieres venir conmigo, niña? ¿Quieres un papá? ¿O quieres hermanitos? Ven. Nosotros somos tu familia. Ven. Ven. Mientras decía estas palabras, ella se despojó de sus prendas. Tomó mi muñeca entre sus huesudos dedos y llevó mi mano a su vientre. Agaché mi mirada, y las uñas largas y mugrientas de sus pies apenas rozaban las piedras del suelo. Comencé a sentir cómo sus entrañas se revolvían, cómo eso que cargaba dentro de ella empezaba a moverse y a estirar su piel de una manera que no sería posible para un humano. Vi con terror como una de las protuberancias de su estómago formaba un pequeño rostro. Y eso abrió su boca. Ella, entre risas, tomó mi mano y la puso ahí. Desde el vientre de su madre, ese engendro intentó lamer mi mano. Sentí aquel bulto que supongo era su lengua a través de la piel de su madre. Era una sensación extraña, algo que no quiero volver a sentir nunca. Y entonces la palma de mi mano empezó a arder mucho, como si la hubiesen puesto en acero hirviendo. De alguna manera logré empujar a la mujer y zafarme de su agarre, y no me quedó otra opción que meterme al río, y aunque esa parte era baja, por alguna razón sentía que el agua me llegaba a la barbilla. Cuando logré llegar al otro lado, le grité a mamá, quien ahora parecía estar más cerca. La vi acercándose a mí en la distancia entre la bruma, y apenas me vio, corrió hacia mí y me tomó en brazos, y me cargó hasta el puente dejando nuestra ropa atrás. Conforme nos acercábamos a la casa y la bruma se dispersaba, una nueva figura se dibujaba en el horizonte. En nuestro terruño, un rebaño de cabras negras desfilaba frente a nuestra casa. Todas delgadas, secas como si llevaran tiempo de haber muerto. Ninguna tenía ojos. Pero aún así hubo una que sobresalía de entre todas. Una visión sacada del propio infierno, de una mente enferma y totalmente sumida en la locura. La última cabra de aquel rebaño venía caminando en sus patas traseras. De repente se detuvo, mientras las demás siguieron caminando. Y sin apartar su mirada de nosotras, hizo la señal de la cruz, y entonces dijo: Tu Dios te dejó en las tinieblas. ¿Aún crees en Él? Lo poco que recuerdo de ese momento eran los gritos de mamá, la calidez de sus brazos que me envolvían con fuerza, y vi cómo la bestia se alejó, adentrándose en la bruma, siguiendo aquel rebaño de cabras hacia el bosque. Entramos corriendo a la casa y mamá tomó todas las cruces de la pared. Me pasó varias y me dijo que le ayudara a clavarlas en el suelo en todo el perímetro de la casa, formando así un círculo de cruces de todo tipo. Mientras hacíamos esto, la anciana venía acercándose. Se podía distinguir su figura saltando entre los árboles, pasando de una copa a otra. Se movía de manera sutil, como una pluma dirigida por el viento, completamente desnuda y con sus brazos extendidos hacia nosotras, más específicamente hacia mí.
Cuando la última cruz de madera fue incrustada en el suelo, todo pareció detenerse. Tanto el viento como los ruidos del bosque, la respiración de mi madre y la mía. Incluso aquel espectro se detuvo un momento. Este se posó sobre uno de los árboles de la primera fila en la entrada del sendero que lleva al viejo puente y al río. Giré a ver a mi madre, quien corría hacia mí, y todo empezó a moverse lento. Su boca se abrió y sé que gritó mi nombre y algo más que no recuerdo, pero el terror en sus ojos se me quedó grabado al día de hoy. Tenía mi mirada fija en la anciana y no podía moverme. Fue mi mamá quien me levantó del suelo, me echó sobre sus hombros y arrancó a correr. Aunque todo lo veía lento en ese entonces, sé muy bien que esa mujer se acercaba rápidamente. Y en un momento la vi tirar su cabeza hacia atrás y abrir su boca de una manera tan antinatural. Y de lo más profundo de su garganta, dejó salir un ruido tanto ensordecedor como aterrador. Algo similar al de varias personas gritando al unísono. Mamá corrió hacia la puerta de la casa nuevamente, cerrándola de un azotón tras de sí y metiéndose conmigo bajo la mesa del comedor. Estuvimos a una fracción de segundos de ser alcanzados por ella. Tan pronto como nos escondimos bajo la mesa, el tiempo pareció volver a correr de manera normal. Pero la puerta fue tumbada y prácticamente arrancada de su marco, y eso entró a la casa como el viento de un huracán, arrastrando el ruido de esos gritos tras de sí, mientras que las cruces que habíamos puesto alrededor de la casa empezaron a ser arrojadas con violencia hacia el interior. Y después de una eternidad, de un largo tiempo resumido en un minuto, eso salió por la ventana hacia atrás, hacia el bosque. Hubo silencio por varios minutos, aunque luego empezaron a caer las primeras gotas de lluvia sobre el tejado. Y al igual que el agua que entraba por una de las goteras, asimismo chocaban las lágrimas de mi madre contra el suelo. No debían ser más de las 11 de la mañana, pero el día ya se había oscurecido por completo. Mi mamá, sin decir mucho, salió de debajo del comedor y me dijo que me quedase un rato en lo que ella iba a revisar. La vi asomarse hacia afuera sin salir de la casa. En el piso estaban todas las cruces, algunas hechas añicos. Escuché a mamá sollozar y no aguanté y salí a verla. Aún en mi corta edad, algo dentro de mí me decía que ella necesitaba de mí, de un abrazo. Así no fuera mucho, pero para ella lo era todo. Cuando salí a su encuentro y me vio, estuvo a punto de regañarme hasta que me lancé a sus brazos y luego yo también empecé a llorar con ella. La lluvia ya se había desatado por completo y el agua pareció llevarse un poco la preocupación de mi madre. Nos metimos a la casa y ella me pidió que la ayudara a arreglar la puerta, pero en realidad eso no tenía arreglo. No contábamos con las herramientas para hacerlo, así que lo único que pudimos hacer fue usar la puerta para tapar la entrada y bloquear el acceso con una barricada hecha a base de los pocos muebles que teníamos. Mi madre y yo recogimos las cruces que habían en el suelo y las volvimos a colgar, excepto las que se habían roto. Entre ellas, una de cobre que se había partido a la mitad, justo a la altura del estómago del Cristo que colgaba de ella. Esta siempre fue mi favorita, dijo de repente mi madre acercándose a la ventana mientras sostenía la cruz con resignación y algo de tristeza. Yo estaba sentada en la cama. Mamá veía hacia afuera. La vi vacilar por un momento. Me veía como preguntándose a sí misma si acercarse o no. Y luego sus ojos se aguaron otra vez, pero no lloró. Exhaló profundo, tratando de serenarse, y luego se sentó a mi lado.
¿Sabes de dónde salieron estas cruces? No, creo que no, tú aún eres muy pequeña, que te vas a acordar, dijo ella. Las traje conmigo del rancho, la noche que tú y yo escapamos de ahí. Fue un impulso. Creí que al traerlas conmigo tendríamos cierta protección. Creí que al estar lejos de ese lugar, tú y yo estaríamos seguras, pero ya veo que no es así. Por un momento llegué a creerlo, puesto que no la volvimos a ver. La última vez fue cuando tú solo tenías 3 añitos. En las pocas palabras que podías pronunciar, tú me empezaste a contar un día acerca de una señora fea que nos veía dormir. Una noche desperté y no te vi al lado mío y salí a buscarte. Tan pronto puse un pie afuera de la casa te escuché llorar. Corrí con la lámpara en dirección de donde venía tu llanto y te vi casi en la entrada del bosque. Tú estabas envuelta en tu manta y un animal te llevaba en su hocico. Algo parecido a una cabra, pero más grande. La luz de la luna dejaba ver su piel seca y negruzca cubierta por una delgada capa de pelo. Entonces grité y corrí hacia ti, y sin siquiera pensar en las consecuencias ni entender lo que estaba ocurriendo, me lancé hacia ese animal y empecé a forcejear con él tratando de sacarte de su boca. De él empezó a emanar un olor pestilente y cuando por fin logré arrebatarte de su agarre, aquel animal se desvaneció en un segundo. Tú no podías dejar de llorar y yo hacía todo lo posible por calmarte. Comencé a correr a la casa dejando caer la lámpara en el proceso y veía constantemente hacia atrás, pero nadie nos seguía. Sin embargo, cuando entramos ella ya estaba ahí, en ese vestido rojo, en un rincón alejado de la casa. Todo el lugar se había iluminado con la presencia de ese ser, pero era como si el brillo viniese directamente de ella, pues todas las velas estaban apagadas. No cargaba nada en brazos en ese entonces, pero sí llevaba el mismo vestido. Y su estómago se veía igual a como está ahora. Su mirada se había clavado en el muro frente a ella. No se inmutó ni siquiera en reconocer nuestra presencia y entonces separó un poco sus piernas y por sus muslos empezó a bajar un líquido negro que apestó todo el lugar. Yo te cubrí los ojos para que no la vieras y me acurruqué en ese mismo sitio donde estábamos, aquel rincón a un lado de la puerta, y cerré los ojos apretándolos con fuerza. Solo empecé a rezar para que se fuera. Al abrir mis ojos nuevamente, toda la casa estaba a oscuras y esa mujer ya no se encontraba ahí con nosotros. Mamá cayó por un momento. La lluvia se había detenido y en eso me pidió que la ayudara con algo más. En la parte de atrás de la casa solíamos dejar la leña que usábamos para cocinar. Mamá y yo salimos y me dijo que recogiera toda la leña y que la fuera llevando al frente de la casa. No podemos quedarnos más aquí, pero tampoco podemos salir a buscar ayuda. Cruzar el bosque las dos solas no sería sensato. Pero alguien vendrá. Alguien va a venir, dijo mi madre mientras apilaba los pocos troncos secos que logramos conseguir y les prendía fuego. Mientras observaba la llama decía que tendríamos que esperar un momento para que vinieran por nosotras, pero tendríamos que asegurarnos de que el fuego no se apagara. Lamentablemente la llama era muy pobre, y eso solamente era cuestión de tiempo para que pasara. Así que mi mamá desarmó la cama y usó la madera para empezar a convertir aquella pequeña fogata en una hoguera. Y con la ayuda de la paja del colchón y un poco de aceite avivó el fuego. Las llamaradas sobrepasaban nuestro techo y con eso listo, mamá y yo entramos nuevamente a la casa. Luego tomó una lona vieja que teníamos guardada y la extendió en el piso,
y sobre ella puso algunos costales que luego comenzó a empacar con algunas de nuestras pertenencias. Después envolvió todo con la lona y la puso contra la pared, para después sentarse en el piso y recostarse sobre ella. Mamá me llamó, me sentó en su regazo y empezó a peinarme. Luego de un rato volvió a dirigirse a mí, aunque esta vez con un tono muy serio a la par que preocupado. Hija, sé que aún estás muy pequeña y hay muchas cosas que no vas a entender todavía. Por ejemplo, lo que te conté hace rato. Sé que quizás lo que te dije te haya dejado con más preguntas que respuestas. Sobre cómo llegamos aquí, por qué huimos del rancho y sobre todo por qué conozco a la mujer de rojo. No quiero exponer tu mente a algo que posiblemente no vayas a lograr comprender todavía, pero dadas las circunstancias es importante que lo haga. Es otra manera de mantenerte a salvo, ya que, en caso de que yo llegue a faltar, debes conocer nuestra historia. Escúchame muy bien, Guadalupe. Cada palabra que vas a oír de mí es verdad. Y nunca, nunca debes olvidar lo que voy a contarte. En especial porque el lugar al que iremos es precisamente el mismo lugar en el que empezó todo. La propiedad de los Torres, mejor conocida como el Rancho Las Cruces. Tú y yo nacimos en ese suelo, en esa tierra maldita. El rancho fue construido a finales de 1862 por el señor Efraín Torres Salazar, el padre de don Ulises, el actual patrón. Eran épocas violentas, y a raíz de los conflictos y las guerras, muchas personas dejaron sus pueblos buscando otro lugar donde empezar. Así fue como los Torres llegaron a estos lares. Eran una familia pequeña, de 3. El señor Efraín, su esposa doña Juliana y Ulises, quien apenas era un niño en ese entonces. El rancho prosperó los primeros años, pero eso empezó a cambiar. Una sequía azotó la zona, acabando con gran parte de los cultivos. El río que atraviesa el bosque estaba a punto de desaparecer, y las cabezas de ganado fueron cayendo una a una a falta del agua y las plagas. Algunas de las propiedades de los Torres fueron ocupadas durante la guerra. Se perdieron terrenos enteros y la fortuna de la familia empezó a escasear. Así pasaron los años y el rancho apenas había logrado mantenerse a flote. Ulises, quien para ese entonces recién había cumplido los 19, partió a tierras gringas para continuar con sus estudios. Y un día recibió una carta de doña Juliana, diciéndole que debía regresar pues su padre había caído enfermo de repente y no le quedaba mucho tiempo. Ulises abordó un barco ese mismo día y luego volvió a casa con sus padres. Al llegar notó que el rancho había cambiado en esos 4 años que estuvo ausente. Había renacido. Los cultivos cubrían todo el terreno a lo largo y ancho. El ganado era casi el triple de grande que cuando se fue, y la diferencia más notoria eran los rostros nuevos que se paseaban por su hogar. En el comedor lo recibieron no solo sus padres, sino otros invitados, entre ellos una mujer de vestimenta ostentosa, de buen porte y rasgos finos. Aunque su español era muy fluido, su acento dejaba notar a leguas que era extranjera. Su nombre era Madame Bernadette. En la mesa también se encontraban sus hijos junto al señor Efraín y la señora Juliana. Aquella cena no era únicamente una bienvenida para Ulises, sino también para informarle de una decisión que sus padres habrían tomado durante su viaje. Cuando la familia estaba al borde de la quiebra, don Efraín coincidió con un grupo de prestamistas entre los cuales se encontraba Madame Bernadette. Ella fue quien invirtió el capital para devolverle a estas tierras la prosperidad de la que algún día gozaron. Y a cambio, los Torres les cedieron un porcentaje de la propiedad. Pero ahora habían llegado a otro acuerdo. Un pacto entre ambas familias para garantizar el porvenir de las futuras generaciones. Resulta que Bernadette ofreció la mano de su hija mayor en matrimonio a Ulises.
quien al ver la belleza casi inmaculada de la joven Isabel aceptó sin vacilar. La boda se celebró ahí mismo y asistió la crema innata de la sociedad mexicana de ese entonces. Y al año nació el primer y único hijo del matrimonio, un niño al que llamaron Román Philippe. Por esa época tus abuelos ya habían llegado al rancho. Fue poco antes de la boda que vinieron desde Hidalgo. Mi madre empezó a trabajar en la cocina mientras que mi padre labraba los cultivos. Y a los 5 años de llegar, nací yo. Doña Juliana le dio permiso a mi madre de llevarme a la hacienda para que pudiera estar pendiente a mí, pero lo poco que recuerdo, puesto que tenía tu misma edad en ese entonces, es que mamá no me dejaba que me acercase a nadie que no fuera ella o mi papá, y en especial a los güeros, refiriéndose a Madame Bernadette y sus hijos. El rancho parecía un lugar común y corriente. Todo el mundo se ocupaba de lo suyo sin problema alguno. Pero eso cambió luego de la muerte de los patrones. Don Efraín sucumbió ante su enfermedad y al poco tiempo le siguió doña Juliana. Durante el funeral de doña Juliana, hasta el cielo se vistió de luto. La tristeza se podía sentir en todo el lugar. Tanto don Ulises como los trabajadores, incluyendo mis padres, lloraban la muerte de la patrona. Todo había que decirlo, era una mujer muy buena. Todos parecían afectados de una u otra forma, excepto Bernadette. Ella solo observaba el ataúd desde un rincón de la sala, y en sus ojos se notaba cierto desprecio, pero también cierta alegría reflejada en su rostro. En los días posteriores que se declaró el luto, nadie trabajó. Los únicos que asistían era el personal que trabajaba dentro de la hacienda, y entre ellos estaba mi madre. Ella me llevó ese día al rancho. Aparentemente se organizaría un banquete para una reunión de gente importante en esa ocasión. Debido a que mi madre estaba muy ocupada, yo aproveché para escabullirme a jugar en el rancho. Estuve un rato persiguiendo a los cerdos, jugando entre la paja de los establos, y luego empecé a caminar entre el cultivo de trigo. Estaba tan entretenida y tan feliz que no me había percatado que el sol se empezó a poner y que ya me había alejado mucho de la hacienda. Cuando por fin me di cuenta, estuve a punto de devolverme, pero vi varias cabras que empezaron a saltar entre el cultivo. Fascinada y con ganas de seguir jugando, decidí seguirlas. A veces se detenían un poco más adelante de mí y me observaban, y cuando caminaba hacia ellas volvían a alejarse saltando. Era como si me pidieran que las siguiera, que jugara un rato más con ellas. De repente pasé por lo que yo al principio creí que era un espantapájaros. Y luego me asusté porque al detallarlo, eso parecía una cabra que alguien había clavado a una cruz. Muchas voces empezaron a escucharse en la distancia, voces que cantaban, y cometí el error de ir a ver, creyendo que quizás eran algunos de los trabajadores que a veces se reunían después de la jornada, olvidando por completo que ese día no había nadie ahí. Mi madre tomó una pausa larga, apretó la falda de su vestido y exhaló. Cuando salí del campo de cultivo, frente a mí se alzaba una casa, una construcción de madera de acabados muy finos y pintada de negro. Atrás de ella había un molino que giraba lentamente, y al asomarme a una de las ventanas vi a un grupo de personas, todas vestidas de negro, todas con máscaras idénticas que parecían la cara de un demonio. Habían formado un círculo alrededor de alguien, y esa persona que estaba en medio de ellos empezó a levitar. Esa persona, vestida de rojo, con ropa semitraslúcida, era Madame Bernadette. El cuerpo de Bernadette se retorcía de manera brusca, suspendido en el aire, como una marioneta de algo maligno.
Ella danzaba al compás de las voces de esas extrañas personas que estaban con ella. De repente cayó al suelo. Los presentes empezaron a aplaudir entre gemidos y gritos, pero por un segundo el ruido se detuvo, al menos para mí. La ceremonia seguía. Vi que la tomaron entre 4 personas y cargaron su cuerpo separando sus piernas, mientras otra se alejó del grupo y caminó hasta el fondo de la casa. Entonces vi hacia el rincón más profundo y oscuro de ese lugar, y en un angosto pasillo escuché cómo aquel que se había alejado abrió una puerta. Logré distinguir que de ese cuarto salía algo de gran tamaño a juzgar por lo fuerte de sus pisadas. Esa fue la primera vez que lo vi, a aquel demonio con forma de macho cabrío. Lo único que podía escuchar en ese momento eran los pasos de esa bestia. También mi corazón acelerado y la presión de mi sangre a punto de reventarme los oídos. Ahí empecé a correr. Corrí entre el campo de trigo sin mirar atrás, pero cuando pasaba cerca a la cruz donde hasta hace un momento había visto aquel animal crucificado, vi que ahora estaba vacía y mis piernas cedieron ante el miedo. Me puse de cuclillas y empecé a llorar, tapando mi boca para que eso no me escuchara, pero fue en vano. Vi algo que parecía abrirse paso entre las espigas y entonces empecé a correr de nuevo. Lo que me perseguía daba saltos entre el campo y reía carcajadas mientras lo hacía, y antes de salir de ahí, logró alcanzarme. Una mano delgada y peluda me agarró de la pierna y me intentó alar de vuelta, pero por suerte me pude soltar. Corrí hasta la casa de la familia donde tu abuela me esperaba lista para regañarme, pero al ver que me había lastimado no me dijo nada. Yo no le conté lo que vi. Tenía tanto miedo de hacerlo, así que me quedé callada y me siento culpable por ello, porque creo que de haberlo hecho quizás hubiese podido salvarlos a todos o al menos a unos cuantos. Tu abuela me obligó a quedarme sentada en unas escalinatas cerca a la cocina, y desde ahí vi a lo lejos muchas luces pequeñas que se empezaban a acercar. Eran entre 20 o 30 personas con lámparas, abriéndose paso entre los cultivos. La mesa se había servido, el banquete estaba próximo a comenzar. Todos cenaban y conversaban entre sí como si nada de lo anterior hubiese ocurrido, como si reunirse con un ser del inframundo fuese lo más casual en su agenda. Bernadette no dejaba de verme, y pronto todos también lo hicieron, todos con una sonrisa enferma en sus rostros. Era como si supieran que yo ya sabía de su secreto. Desde ese 31 de octubre, mi vida y la de todos los que habitaban el rancho estaba por cambiar para mal. Cosas macabras empezaron a ocurrir al poco tiempo, tanto en la casa como en los alrededores. Una noche mientras dormía, mis padres y yo escuchamos a los caballos en el establo comenzar a relinchar. Luego les siguieron los aullidos de los perros y pronto un grupo de personas, incluyendo a don Ulises, salieron a ver qué era el alboroto. El portón del establo se encontraba abierto y había un rastro de sangre y marcas en la tierra como si hubiesen arrastrado algo de gran tamaño. Vieron entonces que faltaba uno de los caballos y siguieron el rastro hasta los sembradíos. Ahí se perdió. Varios hombres con don Ulises a la cabeza se adentraron en los cultivos y al poco tiempo, varios disparos seguidos de los gritos de aquellos pobres campesinos se escucharon en todo el lugar. Resulta que uno de ellos vio cómo algo se comía las entrañas del caballo. Un ser mitad bestia, mitad humano con la cara negra y ensangrentada. La bestia trató de huir dando saltos entre los cultivos. Uno de los hombres entonces tomó su arma y le disparó. Todos lo vieron caer y corrieron hacia el lugar, pero cuando llegaron, lo único que quedaba ahí era algo parecido a los restos de una hoguera.
La tierra estaba quemada y solo se sentía un olor a azufre en ese punto. Se persignaron y todos, incluyendo el patrón, salieron corriendo de los cultivos. Desde ahí los trabajadores empezaron a agarrarle miedo a los campos. Incluso se llegó a un acuerdo con don Ulises para que terminaran la jornada tan pronto como estuviera por ponerse el sol. Todos comenzaron a cargar rosarios y cruces consigo cuando iban a labrar la tierra. Y de ese momento en adelante, antes de comenzar la jornada y cuando ésta se terminaba, los campesinos se reunían para orar y pedir por su protección. De boca en boca fue pasando el cuento del diablo que se escondía en los cultivos. Pero eso solo fue el principio. Durante los siguientes años, la gente empezó a desaparecer. Trabajadores más que nada, pero en especial mujeres. Jovencitas de entre 14 y 17 años. Yo aún recuerdo el primer caso. Eso sucedió al poco tiempo de que yo presenciara el ritual en la Casa Negra. La niña se llamaba Litzel. Trabajaba en la cocina junto con mi madre cuando un día no se presentó. La buscaron día y noche. Todos los que vivíamos ahí ayudamos a buscarla, pero parecía que la tierra se lo hubiese tragado. Días después, encontramos entre los matorrales el listón verde que usaba en sus trenzas y también sus guaraches. Entonces se empezó a decir que aquello era obra de la bestia que habitaba el rancho. Y cuando sus padres desaparecieron también, un día que decidieron buscarla hasta entrada la noche entre los cultivos, esa creencia se reforzó más. Y siempre entre el mes de octubre y los primeros días de noviembre era cuando más gente desaparecía. Como si ese ser oscuro saliera específicamente a alimentarse durante esos días. Durante esos meses. Las cosas solo fueron empeorando cuando ya no solo teníamos que preocuparnos por la bestia, sino también por las apariciones que ahora se manifestaban en el viejo rancho. En las madrugadas, desde las 2 hasta las 3 de la mañana, unos llantos y gritos desgarradores empezaban a escucharse. Venían de lejos, de las colinas al otro lado del terreno, y a veces los escuchábamos también cerca de la hacienda. No sabíamos a quién o a qué le pertenecía ese llanto. Muchos incluso creyeron que era la Llorona, pero fue un joven el que tuvo la desdicha de averiguarlo por todos. Al rancho llegó un muchacho a pedir trabajo. Estaba tan emocionado por conseguir unos cuantos centavos que nadie le quiso decir todavía de las cosas que pasaban para no indisponerlo. Por eso un día que se escucharon esos gritos, él no pensó en fantasmas, no pensó en demonios ni nada de eso. Él pensó que era alguien que necesitaba ayuda. Por eso salió a averiguar qué era y a buscar también la ayuda del patrón. Pero cuando se iba acercando a la casa de los Torres, vio a un grupo de lo que parecían ser personas, todas vestidas con camisones blancos que le llegaban a los pies. El rostro lo traían cubierto por un velo blanco y portaban también una corona de flores secas sobre su cabeza. Eran 10 las que rodeaban el lugar, golpeando los muros con sus puños mientras se oían esos lamentos de ultratumba. El pobre muchacho, ignorante de la naturaleza de aquello que estaba frente a él, las llamó. ¡Hey! ¡Hey! ¿Necesitan ayuda? ¿Están bien? Al terminar su pregunta, esas personas dejaron de golpear los muros. Hubo un silencio, un mínimo segundo de silencio, y luego voltearon todas hacia él. A través de sus velos empezó a brotar sangre. Salía de sus ojos como si llorasen. Aquel pobre muchacho empezó a gritar y corrió a esconderse entre los cerros de paja en el establo, y ahí se quedó hasta el día siguiente que lo encontraron dormido. Al despertarlo dio un salto y entre lágrimas y aún temblando de miedo por el impacto de lo que había visto, contó lo sucedido. Todo el mundo creyó en sus palabras. Nadie lo cuestionó. Y solo entonces se animaron a decirle de todas las cosas extrañas que habían estado ocurriendo en la hacienda.
Mientras tanto, dentro de la residencia Torres las cosas empezaron a tornarse más siniestras. Madame Bernadette ya no era la misma persona. Lo que salió de la casa ese día después del ritual no era ella. Algunos decían que se había vuelto loca. Algunos se lo atribuyeron a la edad, pero otros tantos creían que era una bruja. Se la pasaba encerrada en su alcoba y solo salía para ir a sus reuniones y sus banquetes con esa gente. A veces se le veía correr por los pasillos de la vivienda, pero cuando iban a buscarla la encontraban metida en su cama, profundamente dormida. Más de una vez aseguraban haberla visto en 2 lugares al mismo tiempo, que hablaba sola, y en ocasiones algo le respondía. Incluso cuando hablaba parecía que algo más recitaba sus mismas palabras, como si un ser invisible hablase al mismo tiempo que ella. La dejaban de ver por meses incluso y luego volvía a aparecer. Recuerdo haberla visto también durante esos periodos, demacrada, muerta en vida y con el estómago inflado. Todos creían que tenía alguna enfermedad y que era cuestión para que ella muriese. Al ver que la salud de la matriarca se deterioraba más y más, decidieron llevársela a la otra casa, a la Casa Negra. Sus otras 2 hijas, Shanique y María, insistieron en que ellas se harían cargo de cuidarla. Y ahí se pasaron a ese lugar. Ahí se aislaron por 11 largos años. A veces se le escuchaba gritar a Madame Bernadette. Muchos, incluyendo a mis padres, aseguraban que cuando trabajaban cerca de esa Casa Negra, se oía el llanto de niños. Pero esas voces no parecían del todo humanas. Era mucho lo que se decía de ese lugar, pero durante mucho tiempo, nadie más la volvió a ver. Durante esos 10 años perdí a mis padres. Mi papá murió a manos de ladrones un día que fue al pueblo. Y al poco tiempo mamá murió de pena. Durante esa época que me quedé sola y que pensaba que todo estaba perdido, fue que apareció tu papá. Ya nos conocíamos de años atrás, desde niños cuando solíamos jugar en las caballerizas, pero al crecer fuimos queriéndonos un poco más, y así fue que al poco tiempo de cumplir los 17 quedé embarazada de ti. Tú y tu padre fueron lo único bueno que tuve entre tanta cosa mala. Pero fue también durante esta época que nació ese demonio que ahora nos persigue. Se acercaba el mes de octubre, y como todos los años los trabajadores del rancho estaban más a la vanguardia. Aunque nadie lo decía en voz alta, era claro que todos se preguntaban quiénes serían los siguientes a los que la bestia se llevaría. Las manifestaciones empezaron a hacerse presentes con más frecuencia. Entre los campos de siembra se veía gente de blanco cubierta por velos ensangrentados que corrían o en ocasiones flotaban hacia las colinas. Ocurrió un mes de septiembre, que unos trabajadores se hallaban descansando bajo un árbol en las colinas, justo al lado del campo de trigo. La jornada había terminado un poco antes de lo previsto debido a que se aproximaba una fuerte lluvia, cuando la voz de una jovencita empezó a llamar a uno de ellos. Ediberto. Eddie, ven a buscarme. Está oscuro. Tengo miedo. El hombre reconoció la voz de su hermana, una de las tantas personas que habían desaparecido. Rosa, ¿de verdad eres tú? ¿Dónde estás? Todos se pusieron de pie y empezaron a rondar la colina tratando de buscar a la chica. La lluvia empezó a caer y el pobre Ediberto corría desesperado de un lado a otro buscando la voz de su hermana. Cuando ya vieron que las nubes habían tapado el sol y que la noche se aproximaba, desistieron y empezaron a caminar de regreso a sus casas. Ediberto tenía el corazón destrozado, pero al pasar nuevamente por aquel árbol, llamaron de nuevo al hombre. Ediberto,
No pudiste encontrarme. ¿Quieres saber por qué? Sí. Porque yo no soy la perra de Rosa. Los hombres se frenaron del miedo al escuchar esa voz que pasó de un tono dulce y femenino a uno agresivo y espectral. Luego, Ediberto hizo una simple pregunta, sin saber todo lo que desataría la respuesta. Si tú no eres Rosa, entonces ¿quién carajos eres? Tú me conoces. Yo soy Satanás. Vieron que algo colgaba de las ramas. Era un ser espantoso de color negro y grandes cuernos, con una cola larga que se estiraba hasta tocar el suelo. Los hombres huyeron despavoridos entre gritos, cayendo por la colina. Llegaron hasta el rancho y al encontrarse con los demás trabajadores contaron lo que habían visto. El diablo anda por estas tierras, repetían una y otra vez. La gente se persignaba y rezaba sin parar. Y fue tanto el miedo que a raíz de esa aparición en la colina, entre todos le hicieron una petición a don Ulises y a doña Isabel. Les pidieron que los dejaran construir una pequeña capilla en la cima de la colina, un lugar desde donde Dios los pudiese cuidar cuando trabajaran, desde donde los podía observar al regresar a sus casas al final del día, y ahí en ese punto, donde se habría aparecido el diablo, era el mejor lugar según ellos. Viendo la preocupación de su gente y debido a que el mismo Ulises ya había visto todo lo que transpiraba en su rancho, les dio su bendición para que construyeran la capilla. Incluso les donó los materiales para ello. Llevarían primero a un cura a bendecir el terreno antes de empezar a trabajarlo, pero para eso debían esperar unos días más a que pudieran traerlo del pueblo. Pasaron así los días, y entrado el mes de octubre, un cura amigo de la familia vino a bendecir la tierra. Mientras preparaban el terreno, se dieron cuenta que el suelo era diferente al resto del rancho, más oscuro y arenoso. Era fácil de trabajar ya que las palas se enterraban y salían con demasiada facilidad. Era como si alguien ya hubiese cavado ahí. Creyeron que quizás el suelo sería demasiado inestable, así que decidieron cavar más hondo para asegurar mejor los cimientos. Cuando hicieron esto, la pala de uno de los hombres chocó con algo duro. Era madera. Algo yacía enterrado ahí. Conforme removían la tierra de alrededor, aquello empezaba a tomar la forma de una cruz. A pesar de estar asustados, la gente insistió en que se desenterrara por completo y se alzara para poder sacarla de ahí. Pero al hacerlo, todos veían con horror que de esa cruz colgaba un cuerpo, vestido con un camisón blanco, el cual ya estaba manchado por los fluidos y la suciedad. Su rostro estaba cubierto por un velo del mismo color. La piel de sus manos y pies ya había empezado a caerse, dejando el hueso expuesto. Sobra decir que aquella escena conmocionó a todos los presentes, pero afectó en especial a una mujer, una pobre señora que reconoció la pulsera que traía el cuerpo en su muñeca, una que ella misma había trenzado para su hija que había desaparecido hace un tiempo atrás. La gente entonces recordó la historia de aquel joven que dijo haberse encontrado con un grupo de espíritus vestidos de blanco una madrugada, y a todas las personas que se habían ido sin dejar rastro. El grupo empezó a excavar a lo largo y ancho de las colinas, y su búsqueda dio frutos. 33 cruces fueron desenterradas en el lapso de una semana. 33 cuerpos de jovencitas entre los 14 y los 17 años. Fueron 33 entierros cristianos los que tuvieron que hacerse en una gran ceremonia fúnebre donde la tristeza se mezclaba con el miedo. La desconfianza se acrecentaba en el corazón de los pobres campesinos,
y el miedo de que sus familiares fuesen los siguientes hizo que algunos dejaran el rancho. Los que nos quedamos ahí no nos quedaba de otra más que aguantar y rezar. No se investigó nada, porque para muchos eso es lo que vale la vida de un pobre campesino al final. Nada. Pero todo lo que se hace en las sombras, tarde o temprano termina saliendo a la luz. Durante el crepúsculo del 28 de octubre, cuando todos los trabajadores ya se dirigían a sus casas, se escuchó un grito proveniente del campo de trigo. La voz de una niña pedía ayuda. Montados a caballo y con revólver en mano, el capataz del rancho junto a 2 trabajadores fueron en busca de ella. Vieron que venía corriendo, y ésta apenas los vio les señaló hacia atrás diciendo que ahí venía la bruja de rojo, que por favor no dejaran que se la llevara, que no dejara que le hicieran lo que le hicieron a las demás. La pobre joven estaba en los huesos, sucia y claramente maltratada. Uno de los hombres la ayudó a subirse a su caballo y le aseguró que iba a estar bien, que le contara qué era lo que había pasado. Pero antes de que la niña pudiese responder, comenzó a gritar nuevamente, escondiendo su cara en el pecho del hombre. Todos 3 voltearon a ver. En el campo de trigo estaba ella. Era la primera vez en años que la veían. Bernadette, o lo que quedaba de ella, los observaba sin decir palabra alguna. Los caballos al ver a la mujer empezaron a relinchar y a carcojear bruscamente. Tenían miedo de acercársele, así que los hombres se fueron de ahí con la niña en brazos. Al voltear una última vez, vieron que Madame Bernadette seguía ahí, viendo cómo se alejaba. Llevaron a la niña a casa de una de las cocineras, y ahí, después de darle agua y algo de comer, les contó lo que había vivido, el horror del que se había salvado y al que fueron sometidas ella y otras personas más. Nadie de los ahí presentes la reconocía. La joven al parecer era de una comunidad al norte de Guanajuato. Un día llegó un hombre de buen vestir, al parecer alguien con gran influencia dentro del gobierno, según decía la gente. El plan del tipo era construir una escuela en el pueblo, en ese pequeño punto en mitad de la nada que nadie conocía. Una vez estando ahí, el hombre vino a visitarlos un día al colegio y se llevó unas cuantas jovencitas con él. Entre ese grupo estaba ella. No sabía dónde se llevaron las otras, pero les dijeron que por ser las más listas las iban a llevar a una escuela especial, que todo estaría pago y sus familias estaban de acuerdo con eso. Aquello no tenía sentido, pues apenas sabían leer y escribir, pero estaban contentas de dejar atrás ese pueblo, de tener una nueva oportunidad. Así fue que ella vino a dar a este rancho. Cuando llegó la bajaron frente a la casa negra y ahí vio que habían varias personas vestidas con túnicas y máscaras aterradoras que salieron a recibirla. Su instinto le dijo que corriera, pero tan pronto como puso un pie en la casa, sintió un dolor punzante en su cabeza y todo se fue oscureciendo. Cuando despertó se encontró en un cuarto húmedo, frío y sucio con paredes de piedra, polvoriento, y con ella habían 4 niñas más, de su misma edad más o menos y también de la misma complexión. No les permitían hablar entre sí ni jugar, les daban solo arroz y tortillas de comer y agua. Así pasaron días, semanas, meses. Y en una ocasión la mujer de rojo bajó por una de las chicas, la sacó de ese cuarto oscuro y la llevó arriba. Desde abajo las demás escuchaban la algarabía, risas y cantos. Pero luego se empezó a escuchar un martilleo y gritos, como si estuvieran torturando a alguien. Y después, un silencio que les calaba en los huesos.
y la chica que se llevaron nunca más regresó. Así fueron pasando 1, 2 años, y siempre que aquella mujer bajaba por una de las chicas, sabía que no la volverían a ver. Así fue que solo quedó ella. Cuenta la joven que de un momento a otro, la mujer de rojo dejó de bajar. Hacía esto una vez cada cierto tiempo, poco antes de que alguna fuese llevada arriba. Así era como sabían que cuando esa mujer no bajaba, alguien estaba por morir. Entonces una señora mucho más joven, rubia y de pelo corto, era quien traía la comida. Nunca le había dicho nada. No se atrevía a hablarle, pero esa vez fue la primera vez que le preguntó por la mujer de rojo. La rubia le dijo que era su madre, que no había bajado solamente porque estaba enferma. Se quedaría en cama unos días. Solo eso le dijo y se marchó sin decirle nada más. Cuando la mujer regresó al día siguiente a traerle de comer por tercera vez, se escuchó un alarido desde arriba. Un grito tan estremecedor que hizo que la mujer saliera corriendo, dejando caer un juego de llaves en el proceso. La niña lo vio. Vio que esa era su única esperanza para salir de ahí, si acaso esas llaves resultaban ser las de aquella celda en la que estaba. De tan delgada que estaba, le resultó muy fácil meter su pierna por entre los barrotes y alcanzar con su dedo las llaves, y las arrastró hasta ella. Las probó todas hasta que dio con la que era. Tratando de no hacer ruido, abrió la puerta y la cerró. Caminó hasta el final del calabozo en el que se encontraba, donde llegó a unas escaleras las cuales conducían a una puerta de madera. Ahí se escuchaban los alaridos guturales de alguien, de una mujer que parecía sufrir un dolor agonizante. Abrió un poco la puerta para ver hacia afuera y asegurarse de que no viniera nadie, y salió al ver que no había una sola alma por ahí. Caminó por un pasillo angosto y oscuro con puertas a su costado, todas cerradas, excepto por la antepenúltima que parecía estar ajustada. De ahí salía luz. De ahí también salían los gritos de dolor. Y si quería salir de esa casa, debía pasar justo frente a esa habitación. Cuando estaba por llegar a ese cuarto, los gritos cesaron. Y ahora solo se escuchaba un jadeo pesado, las voces de personas conversando y de pronto el llanto de un bebé. Como si su cuerpo se moviese por cuenta propia, su cabeza empezó a girar hacia aquella habitación cuando pasaba por el frente. Y a través de aquella apertura, vio una escena sacada del mismísimo infierno. En la cama yacía la mujer de rojo de piernas abiertas. Las sábanas estaban manchadas de sangre y sus partes íntimas expuestas. Vio al lado de su cama a 2 mujeres, entre ellas la que decía ser su hija, y en un rincón de la habitación, un demonio encorvado de gran tamaño, con el cuerpo flagelado cubierto de vello y la cabeza de una cabra que parecía llevar días muerta. En sus brazos tenía una criatura muy pequeña. Era una versión suya, pero más pequeña. Parecía un feto putrefacto que lloraba y se reía, estirando sus pequeñas garras tratando de jugar con la barba de chivo de aquel que parecía ser su padre. La joven no pudo evitar soltar un grito que terminó por alertarlos. Vio entonces cómo Bernadette se paró de un brinco sobre la cama, saltó de esta y empezó a perseguirla corriendo sobre sus 4 extremidades como si fuera un animal. La niña entonces se tiró por una de las ventanas de la sala, la cual estaba abierta, y corrió hacia el campo de trigo, y Bernadette la siguió. Pero por suerte escucharon sus gritos de auxilio, y el resto era historia. Hubo silencio después de que terminara de contar lo sucedido. Nadie dudó de la veracidad de las palabras.
todos tenían sospechas de que Bernadette y sus hijas eran brujas, pero nadie se atrevía a decir nada por miedo a alguna represalia. Pero en ese preciso momento, la ira y el dolor de todos aquellos que habían perdido a sus familiares se propagó como un fuego entre todos los presentes, quienes se armaron y con varias cruces grandes marcharon enfurecidos entre el campo de trigo hasta la Casa Negra. Iban más que dispuestos a linchar a Bernadette y a sus hijas, a matar al demonio. Les podía más la ira que el miedo. Rodearon la casa con cruces y les prendieron fuego. Le gritaban a la mujer y a sus hijas que salieran a dar la cara. Las maldecían, las escupían. La conmoción alertó a don Ulises y a doña Isabel, quienes salieron a ver lo que ocurría. Al llegar, don Ulises trató de calmar a la multitud, pero ésta se volvió contra él. Incluso lo tacharon de cómplice, aunque el pobre hombre no tenía ni idea de las andanzas de su suegra y sus cuñadas. Él se sentía verdaderamente mal por permitir que todo eso hubiese ocurrido bajo sus narices. Pero los campesinos querían sangre y le dieron un ultimátum. Esta mujer nos quitó a nuestras hijas. Entréganosla, o te quitamos a tu hijo para que sientas el mismo dolor que nosotros. Esas fueron las palabras de su gente. Don Ulises guardó silencio. Entendía su dolor, su rabia, su tristeza. En estas tierras, la ley es que la sangre se paga con sangre. Además, él quería demasiado a su hijo, a Román, y si sacrificar la vida de una bruja para protegerla de él y su familia era necesario, pues que así fuera. Así que él solo observaba con horror cómo incendiaban la Casa Negra. Shanique y María intentaron salir por una de las ventanas traseras. Trataron de bajar por el techo hacia el monte, pero las capturaron. Madame Bernadette salió arrastrándose de la casa, aún débil y con sangre escurriendo entre sus piernas. Entre todos los presentes la rodearon, y ella rugía y escupía a todo el que tratase de tocarla. Cuando por fin lograron retenerla, pusieron a sus hijas frente a ella. Shanique y María solo se burlaban y le gritaban a la multitud que si querían les enviarían su saludo a sus familiares cuando estuviesen en el infierno. Cuando doña Isabel, la otra hija de Bernadette y la esposa de don Ulises, vio lo que le estaban haciendo a sus hermanas y a su madre, aprovechó para tratar de huir. Y es que resulta que la chica que había escapado la reconoció. El día que ella llegó al rancho, ella también estaba ahí, esperándola. Entonces la gente la arrastró junto a sus hermanas y a su madre. Don Ulises trató de intervenir por su esposa, pero se lo impidieron. Y frente a sus ojos, y ante los ojos de Bernadette, las 3 hermanas fueron ejecutadas de un disparo en la cabeza. Bernadette, al ver caer a sus hijas, perdió la poca cordura que le quedaba. Se arrojó sobre sus cuerpos ensangrentados y lloraba sin parar. Y entonces vio hacia donde estaba Ulises y le dijo lo siguiente: Ulises, hoy dejo de vivir, pero será para nacer de nuevo, y a ti te condeno. A tu estirpe me la llevaré conmigo. A ese Dios al que le rezas lo volveré a crucificar cada vez que le pidas ayuda. Mis hijos vendrán por ti, por tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Me oíste, viejo perro? Acto seguido, los campesinos tomaron a Bernadette y la pusieron sobre una cruz amarrada de pies y manos. La alzaron y todos la vimos ser consumida por las llamas, al igual que esa casa y el viejo molino, hasta que no quedaba ya nada más de ninguno. Mientras su cuerpo ardía en llamas, vimos a una figura alejarse, perdiéndose en las colinas, seguido por un pequeño rebaño. Y esa misma semana
se construyó la capilla. Nadie volvió a hablar de lo ocurrido por un tiempo. Y luego pasó aquello que nos hizo salir de ese rancho. Tú naciste al poco tiempo de la ejecución de Bernadette. Por unos meses vivimos tranquilas, pero un día el llanto de don Ulises se escuchó en todo el rancho. Cuando fuimos a ver qué pasaba, lo vimos sosteniendo a su hijo en brazos a mitad del salón principal. Estaba morado. Tenía el rosario enredado en el cuello y los ojos en blanco. Sentí las lágrimas brotar por mis mejillas y vi el miedo en el rostro de don Ulises cuando su mirada se encontró con la mía y luego volteó a verte a ti. Enterramos a Román ese mismo día. No hubo velorio, no hubo misa. Tan devastado estaba su padre que solo quería echarle tierra a su dolor y ocultarlo de una vez por todas. Esa noche me quedé contigo dormida en mis brazos, cuando un dolor leve en mi pecho me despertó. Pensé que eras tú quien buscaba mi seno, pero luego te escuché llorar y estabas lejos. Estabas tirada en el suelo de la casa. Entonces, cuando abrí bien los ojos, vi que era un feto asqueroso con pequeños cuernos el que estaba pegado a mí. Salí corriendo contigo en brazos hasta el rancho y busqué a don Ulises. Le conté lo que había pasado y esa misma noche nos ayudó a escapar. Huimos en una carreta cubiertas por una lona y atravesando el monte a oscuras. Así llegamos hasta aquí. Aquí era donde Román venía a huir de sus responsabilidades en el rancho, en este viejo cobertizo que pronto se volvió nuestro hogar. Don Ulises nos dijo que aquí estaríamos a salvo, lejos del rancho, y que si en algún punto ocurría algo, o si necesitábamos ayuda, que hiciera una hoguera. El humo le avisaría y entonces él vendría de inmediato. Eso fue lo único que se le ocurrió en medio de su dolor, pero él siempre ha estado al pendiente de nosotras. Nunca hemos pasado hambre ni frío. Hija, la razón por la que te cuento esta historia es porque debes saber que Bernadette te quiere a ti porque tú eres la nieta del hombre que dejó que la condenaran. Nieta de Ulises, hija de Román y mía. Por eso la gente nos mira con desprecio. Por eso nos odian, pero más a ti. Porque al ser hija de Román, también llevas la sangre de Bernadette. Me pesa que tengas que cargar con esa maldición, pero que estés al tanto de todo esto es importante, por si algún día no puedo protegerte más. Que sepas que es eso a lo que debes enfrentarte. ¿Entiendes lo que te digo, Guadalupe?, preguntó mi madre terminando así con su relato. Yo la observaba en silencio mientras me contaba esta historia. Nuestra historia, de cómo esa mujer llegó por estos lares trayendo consigo un mal inimaginable, de los sacrificios que hizo en nombre del maligno a cambio de riquezas y poder tanto para ella como para los que se reunían en la Casa Negra a venerar a aquellos demonios. Hablamos también de mi papá, de cómo Isabel, al enterarse de que mi madre estaba esperando un hijo de Román, intentó obligarla a deshacerse de él. Pero fue Ulises, mi abuelo, el que intervino por nosotras. Nos dejó quedarnos en su rancho, pero con la condición de mantener el secreto, forzadas a vivir como parias, para que al final de cuentas la verdad hubiese salido a la luz. Pero a esta historia aún le queda un pedazo más, y es todo lo que ocurrió después de que mi madre y yo regresáramos al rancho, y cómo todo llegó a su fin. La hoguera seguía ardiendo. Los insectos no dejaban de hacer ruido. Durante horas mi mamá jugó conmigo para evitar que me durmiera, pues tenía que estar alerta para cuando llegaran por nosotras. Y antes de que los gallos cantaran,
Se escuchó el pisoteo de varios caballos acercándose y el ruido de una carreta. Tocaron la puerta con un ritmo particular como si estuviese en clave. Mi mamá lo reconoció y abrió la puerta de inmediato, y ahí estaba don Ulises. Ella me tomó en brazos mientras él subía las pocas cosas que teníamos a la carreta. Nos pasó una parca con la cual nos cubrimos. No llevaba lámparas ni nada que alumbrase el camino. Ulises dijo que nos iríamos a oscuras. Si bien ya teníamos que preocuparnos por los demonios de esas tierras, tampoco querríamos atraer a los bandidos que a veces acechaban esos caminos. Así nos despedimos de la casa. La puerta quedó abierta, las velas encendidas y esas cruces en el muro ya no tendrían nadie que les rezara en la noche. En el trayecto al rancho, don Ulises le iba contando a mi madre cuál era el plan a seguir. Nos dejaría hospedarnos unos días en la hacienda, en una habitación segura que él mismo había arreglado para las dos. Luego de ahí vendrían unos amigos que le debían un favor. Ellos nos llevarían hasta la capital y de ahí otra gente nos escoltaría hasta Chiapas, donde nos esperaban. No dio muchos detalles en el momento, o tal vez sí, pero la verdad es que yo estaba muy cansada y hablaban casi que susurrando, por lo que no pude escuchar más. Mis ojos fueron cerrándose y para el tiempo en que los abrí nuevamente ya habíamos llegado al rancho. Desde afuera se veía enorme. Reconocía los campos a lo lejos, las colinas que se veían. No había nadie afuera, pues todos dormían aún, pero el lugar parecía vacío, deteriorado ante el paso de los años. La carreta se detuvo frente a la casa y Ulises nos ayudó a bajar. Yo aún seguía algo somnolienta, por lo que él fue quien me cargó. Esa fue la primera vez que alguien más aparte de mi mamá me cargaba. Sentía su misma delicadeza, pero también algo de nostalgia. No tanto en mí, sino en él. Nos instalamos en nuestra recámara, un lugar mucho más grande que aquella vieja casa del bosque. Teníamos cada uno nuestra propia cama, aunque los días que nos quedamos ahí, mi madre y yo seguimos durmiendo juntas. Si bien ahora nos encontrábamos en la boca del lobo, nos sentíamos más seguras estando bajo la protección de don Ulises. Nos quedaríamos ahí 3 semanas en lo que quedaban listos los preparativos para nuestro largo viaje. Estuvimos muy alerta esos primeros días en el rancho Las Cruces, casi en un estado de paranoia, pero no parecía ocurrir mayor cosa. Mi mamá pasó a trabajar en la cocina para así poder estar más segura y pendiente de mí, y yo la acompañaba en sus deberes, así como ella hacía con mi abuela. A veces me escabullía un rato al porche de la casa donde don Ulises se sentaba todos los días después del almuerzo. Mi mamá venía corriendo a buscarme, pero él le decía que estaba bien, que él me pondría cuidado mientras jugaba. Y a veces, cuando me alejaba un poco más de la cuenta, él me llamaba la atención. Me decía: no te vayas para allá, niña, por ahí está el coco. Y yo me reía, aunque debo admitir que al principio don Ulises me parecía algo esquivo. Pero así empezamos a jugar él y yo. Así comencé a formar un lazo con mi abuelo, al que prácticamente no conocía. Pasamos algunas tardes dibujando, otras me contaba cuentos para niños. Era como si los dos estuviésemos intentando recuperar ese tiempo perdido. Y aprendí por un momento lo que se sentía tener una familia de verdad. Alguien más, aparte de mi mamá, con quien jugar, reír y compartir el agua y el pan. Todo se mantuvo en relativa calma hasta esos últimos días que muchas cosas raras empezaron a ocurrir al tiempo. A pocas noches antes de irnos, afuera de la habitación donde dormíamos mi madre y yo, se escucharon las pezuñas de un animal que saltaba de un lado a otro. Luego, caminada hasta la puerta, se agachó e intentó meter su lengua por debajo de la ranura. Mi madre comenzó a tirarle cosas y pareció salir corriendo entre risas. Don Ulises entonces llegó corriendo ante la bulla y le dijimos que ya estaban aquí,
que se habían metido pero que afortunadamente no nos hicieron nada, pero que ya sabían que estábamos aquí, en su territorio, y era una carrera contra el tiempo en la que teníamos todas las de perder. Don Ulises entonces decidió cambiarnos a la habitación junto a la suya, la cual compartía una puerta a la que le quitó las bisagras y desmontó, para que así pudiéramos estar conectados en caso de una emergencia y que no hubiera chance de que se pudiese trabar. Pero ni eso fue suficiente. Un día después de la visita de aquel ser, y el último día que pasamos en la casa, mi madre y yo fuimos testigos de otra aparición. Ella entró a la habitación de don Ulises a guardar la ropa recién planchada en su armario, cuando vio por el espejo del tocador que en nuestra habitación había alguien sentado en la cama. Ella pensó que era yo jugándole una broma, pues parecía estar cubierta por una sábana. Pero cuando se acercó a la puerta, vio que era alguien vestido con un camisón blanco, cubierto por un velo que llevaba una corona de flores secas. Luego levantó sus manos y estiró sus piernas, y mi madre vio los agujeros que tenía en ellos. Reconoció que era el espectro de una de las crucificadas. Esta lloraba desconsoladamente, lágrimas de sangre que se filtraban a través de la tela. Aquello le gritó que saliera, le advertía que debíamos huir. Luego se paró y corrió hasta la pared, atravesándola y desapareciendo de la vista de mi madre, quien no dejaba de llorar en el piso de aquella habitación. Fue donde Ulises y le rogó que nos fuéramos, que ya no podíamos esperar más. Y para alivio de mi madre, el viejo le dio la noticia de que había logrado adelantar nuestro viaje. Partiríamos al mediodía del día siguiente, pero debíamos estar despiertas desde temprano para ayudar con los preparativos. La gente ya venía en camino y llegarían con el primer rayo de sol. Al amanecer llegaron 3 carrozas negras al rancho. En cada una venían 2 hombres que vestían sotanas blancas bordadas con una cruz dorada. No parecía la vestimenta de un cura normal. Parecía más bien algo que se usaría en una ceremonia. El que venía al mando de aquella pequeña caravana se presentó como el padre Alfredo. Era alto y de presencia imponente, de ojos cansados y una mirada bastante penetrante. Don Ulises los hizo pasar a la mesa y luego de servirles café y ofrecerles algo para comer, les platicó con lujo de detalles todo lo que ocurría. Los hombres escuchaban atentos y varios se hacían la señal de la cruz y se veían con horror entre sí conforme avanzaba la historia. El padre Alfredo se puso de pie y caminó hacia nosotras y nos aseguró a mi madre y a mí que estaríamos bien, que ya pronto terminaría todo. No saben cuánto quise creerle. Al lugar que ustedes irán, esa cosa no podrá seguirlas. Ninguna criatura que no sea digna de Dios puede poner un pie ahí. Eso se los puedo jurar, dijo el padre. Ya estaba sobre nosotros el calcinante sol del mediodía. Ya era hora de partir y nos acomodamos en la carroza del medio. Don Ulises también nos acompañaría, al menos hasta la capital. Después volvería al rancho. Él se fue en la carroza del frente junto con el padre Alfredo. Pero antes de partir había algo más que hacer. En la última carroza traían consigo 4 estatuas de la Virgen, hechas en madera y vestidas con ropas de telas finas. Esas las colocarían en cada extremo del terreno, al norte, al sur, al este y el oeste. Y en cada punto que nos bajamos a poner la Virgen, rezamos una oración mientras la colocaban en su altar. El padre Alfredo me dijo que era para protección nuestra, para que todo lo malo se quedara en ese lugar y no nos fuera a seguir a donde íbamos. Cuando se colocó la última Virgen, partimos del rancho con la esperanza de que ya era todo, que después de eso viviríamos en paz.
Ya habrían pasado unas horas desde que dejamos el rancho atrás. Yo aferrada al brazo de mi madre y ella con un rosario en sus manos rezando en silencio. Dudaba de esa calma, de la facilidad con la que habíamos escapado. Y vaya que tenía razón al hacerlo. Cuando llegó la noche tuvimos que cruzar por un sendero al borde de un acantilado, un camino estrecho por el que apenas lograban pasar los carruajes. Una vez cruzábamos por ahí, un viento fuerte sopló y el fuego de todas las lámparas que teníamos se apagó. Aunque se pudo haber tomado como algo natural, nadie lo hizo. Los hombres se bajaron a revisar y el padre Alfredo vino a nuestra carroza y nos dijo que nos quedáramos adentro, que prenderían de nuevo las lámparas, pero revisarían que no hubiese nada fuera de lo normal alrededor, que si escuchábamos o veíamos algo, no fuéramos a salir. Mi madre entonces me cubrió con su manta y me acercó a ella. Afuera se escuchaban los pasos y las voces de nuestros acompañantes, y hubo luz nuevamente, y todo parecía en orden, hasta que las lámparas estallaron, y los gritos no se hicieron esperar. Afuera se oía como si hubiese comenzado una masacre. Algo chocaba violentamente contra los carros, y los caballos desesperados comenzaron a zangalotear y a relinchar. Aquellos hombres gritaban, pero no era únicamente de miedo, eran gritos de dolor. Algo les estaba haciendo daño. La voz del padre Alfredo daba la orden de que no se fueran a separar, que se encerraran en las carrozas hasta que pasara todo, pero entre todo el alboroto, la tierra bajo nuestros pies cedió y empezamos a caer por el acantilado hasta la orilla del río. Estuve inconsciente por unos minutos. Todo estaba oscuro. Apenas si podía ver por la luz de la luna lo que había frente a mí. La carroza en la que íbamos estaba destrozada, y el caballo que tiraba de ella parecía tener el cuello roto. Mi mamá no respondía. Intenté despertarla, pero no tuve éxito, y al ver que tenía sangre en mis manos después de tocarla, empecé a gritar y a llorar llamándola. Escuché que alguien pasó corriendo cerca de mí y soltó una carcajada. Luego otra vez. Y ya no era una risa, sino varias, como si me estuvieran rodeando. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que eran varias criaturas alargadas con forma humana, pero con el rostro de un animal putrefacto, las que estaban ahí en el río. Entonces, uno de esos seres me tomó del pie y empezó a arrastrarme hacia las negras aguas. Luchaba para mantenerme a flote, mientras tragaba agua y llamaba a mi mamá. Me llevó hasta la otra orilla. Y una vez ahí, vi a lo lejos un resplandor que se acercaba hacia mí. Y con esa luz tenía también aquella maldita canción de cuna. A medida que se acercaba perdía su brillo, y al estar a unos pocos metros de mí se detuvo. Y quienquiera que estuviese ahí, arrojó algo a mis pies. Vi que era la cabeza de una estatua de madera. Reconocí que era la de una de las vírgenes que habíamos dejado en el rancho. Alcé mi vista nuevamente y para ese momento ella ya estaba a pocos centímetros de mí. Sé que era Madame Bernadette, pero se veía diferente. Ya no había rastro de humanidad en ella. Su piel se había oscurecido. Sus ojos parecían haberse derretido en su rostro y su boca solo era una hilera de dientes puntiagudos. Ahora parecía
parecía más un demonio que un espectro. Ya no vestía de rojo, pues se había puesto la ropa de esa virgen a la que le había arrancado la cabeza. Lo peor fue que clavó sus garras en su propio vientre y empezó a abrirlo. Luego tomó mi cabeza y trató de meterme en él. Yo lloraba y gritaba mientras intentaba resistirme. Pude sentir sus entrañas, su carnosidad cuando puse mis manos contra ella para evitar que mi cabeza entrara en su vientre. Sentí ese aroma nefasto que salía de ella, los gusanos que caían de su interior al suelo, su sangre oscura que me quemaba los dedos, y ese maldito demonio frente a mí. Lo único que decía era: bendito sea el fruto de mi vientre, y tú eres ese fruto. Se burlaba una y otra vez. De repente una voz captó la atención de ambas. Atrás de mí venía corriendo el viejo Ulises, gritando que me soltara y que no se atreviera a llevarme. Cuando llegó me quitó de su agarre y se puso entre Bernadette y yo. No te la lleves. Te lo pido, no te la lleves. Yo fui el que te condenó. Llévame a mí. Deja que la niña se vaya. ¿Quieres perderla a ella también? Recuerda que esa niña también es tu sangre. ¿Te atreverías a matarla? A tu propia sangre, Bernadette. Dime, ¿te atreverías? Ulises le suplicaba por mi vida. Y aquella última frase, cuando le cuestionó que si se atrevería a matar a su propia sangre, pareció enfurecerla, tanto que lanzó al viejo contra una roca. Pero él se paró de nuevo y se tiró sobre mí cubriéndome con su cuerpo, y aquel demonio frente a nosotros comenzó a atacarlo. Le rasguñaba la espalda con sus garras y yo no dejaba de llorar. Entonces, Ulises gritó algo. Déjala ir y haz un trato conmigo. Te puedo ofrecer un trato, pero solo déjala. Y cuando dijo esto, Bernadette se detuvo. Entonces él se puso de pie. Se alejó un poco a una distancia donde yo no pudiera oír, y para sorpresa de ambos el demonio le siguió. No sé qué le propuso. La intención era que yo no me enterase, pero lo que sea que le dijo hizo que empezara a reír descontroladamente, y el resto de los demonios, ocultos entre la oscuridad, también se les escuchó reír. Bernadette volteó hacia mí y sonrió, haciendo un gesto con su dedo índice como diciéndome: estuviste cerca. El viejo Ulises vino cojeando hacia mí, y en mis manos dejó algo: un reloj de pulso y un pañuelo. Cuídalos mucho por mí, bueno, niña. Dáselos a tu mamá y dile que simboliza mi promesa para con ustedes, de que todo va a estar bien ahora, que nada malo les va a pasar, pero nunca más, nunca deben volver a estas tierras. Antes de irse también me dijo algo: cuídate, hija. Cada día te pareces más a tu papá. Y eso lo dijo con una sonrisa en su rostro mientras se ponía de pie y se alejaba, siguiendo a Bernadette y a sus hijos de vuelta a la oscuridad. La primera y última vez que le llamé abuelo fue cuando me quedé sola a la orilla del río a mitad de una noche fría, luego de que el demonio intentara llevarme. Le decía: abuelo, regresa. No me dejes sola. Pero pronto lo dejé de ver. Entonces escuché la voz de mi mamá. No sabía dónde estaba y tampoco sabía nadar, así que tuve que gritar a todo pulmón hasta que por fin dio con mi voz, que ya estaba débil y ronca, y a punto de quebrarse de nuevo por el llanto. Nos quedamos abrazadas bajo una roca hasta el amanecer, cuando nos despertó uno de los hombres que venían con nosotros. Tenía el brazo roto y al parecer el río lo habría arrastrado más arriba,
por lo que pasó la madrugada caminando a ver si encontraba a alguien, y por suerte dio con nosotras. Cuando la bruma de esa mañana se dispersó, aquel río parecía la escena de un campo de batalla. Habían cuerpos sobre los barrancos, destrozados. Todos los caballos habían muerto. Y los hombres que yacían ahí no habían perecido por la caída, sino por las heridas que algo les propinó. Ayudamos a aquel hombre a darle sepultura a sus compañeros. Tapamos los cuerpos con piedras e improvisamos unas cruces. Luego subimos de nuevo hasta el sendero para seguir a pie hasta el pueblo más cercano, y una vez ahí trataríamos las heridas de todos. Ahí duramos unos días hasta que por fin emprendimos de nuevo nuestro viaje hasta la capital. En ese viaje conocí un mundo totalmente diferente. Después de todo lo que había pasado, por fin hubo algo bueno, y es que conocí historias y gente nueva, lo cual disfruté bastante. En la capital solo nos quedamos una noche, y de ahí un señor y su esposa vinieron a buscarnos para ir hasta Chiapas, al lugar donde empezaría nuestra nueva vida. En el camino, el matrimonio que nos vino a buscar nos contaron su historia, de cómo habían sobrevivido a la guerra, de sus sueños, sus metas, y un poco también de aquel lugar al que iríamos. Era un convento en lo más recóndito del estado. Ahí preparaban a las novicias, pero las monjas también se encargaban de varias labores sociales en los pueblos aledaños. Nos recibieron de brazos abiertos y fue algo casi mágico ver un lugar tan grande y lleno de personas. Habían grandes jardines en los que podía jugar, lugares por donde podía correr y explorar como toda una niña de mi edad. Nos dieron una pequeña casa donde vivir, más bonita y grande que la que teníamos, y le consiguieron a mamá un trabajo ayudando en la escuela del pueblo que había cerca al convento. Ahí fue que yo también empecé a asistir y pronto hice amigos. Debo admitir que era raro jugar con niños que no habían pasado por lo mismo que yo, pero era feliz. A pesar de todo, fui feliz toda la vida, incluso después de que mamá partiera de este mundo. Aún conservo el reloj y el pañuelo, que resultaron ser de mi padre, Román Philip Torres. El pañuelo se lo habría regalado a mi madre, y en el reloj, al desarmarlo, había un mechón de pelo que era mío de cuando recién nací. Toda esa vida plena que tuve después de lo ocurrido en el rancho Las Cruces fue también gracias a mi abuelo, a don Ulises, quien aún sigo recordando después de esa macabra noche. No sé cuál haya sido el trato y me da miedo especular, pero creo que ofreció su alma a cambio de la mía. Y quizás no solo la suya, sino también el alma de todos los que habitaban ahí. Lo digo porque al poco tiempo de haber llegado a Chiapas, se regó una noticia por todo el país sobre un suicidio en masa que ocurrió en un rancho del noroeste, donde el propietario y sus trabajadores fueron encontrados colgando de un árbol. Quiero creer que no fue él, que eso no ocurría en el rancho Las Cruces, pero como no he vuelto a saber nada de ese lugar, solo puedo quedarme con la duda, porque tampoco pienso regresar para confirmarlo. Esa fue su condición, y pienso mantenerla hasta el día en que muera. Esta es mi historia, la de mi madre también y la de todas las almas perdidas. Después de todo esto, solo queda decirles que el infierno es real. Yo lo vi, lo viví, y está en esta tierra ante la vista de todo el que lo quiera ver, de todo el que se atreva a abrir sus puertas. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir,
Los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.